Esta predica en realidad es parte de una enseñanza de Benijo sobre el temor de Dios. Y la verdad es que la encontré apasionante, es larga. Entonces hoy solamente voy a dar como una introducción y para las veces que vienen voy a ver si puedo hacer otra parte con todo el resto. Y para empezar quisiera que leyéramos en Isaías 33, versículos 5 y 6. Si lo tienen, me dicen. Isaías 33, versículos 5 y 6. Y dice, esperen que tengo dos para admitir. Ok. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de justicia, de juicio, perdón, y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Estaba hablando Isaías en tiempos muy difíciles para el pueblo de Israel, pero estaba trayendo esa profecía de lo que iba a pasar después. Y habla del temor de Jehová. El temor de Jehová o el temor de Dios es algo que a veces es muy mal entendido en la iglesia. A veces la gente piensa que tiene que tener como miedo de Dios, porque temor, ¿no? Nosotros asociamos como miedo. Pero en realidad este temor de Dios es algo muy diferente. Hay mucha gente que quiere hablar y aprender del temor de Dios. A veces en este tiempo de Isaías que la gente estaba ocupando, estaba pasando esta crisis social, moral, política y económica, también dice el profeta Isaías que hay un fundamento sólido y ese fundamento sólido es el Señor, quien es exaltado. Y sobre esa base, sobre ese fundamento, el profeta Isaías declara que hay un stock, hay una provisión para nosotros de salvación, sabiduría y conocimiento. A veces es muy difícil para nosotros, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, poder visualizar algo de eso. Normalmente se nos hace un paisaje, ¿cómo se llama? Eh, Duro, árido, feo. A veces ni siquiera podemos, ¿cómo se llama?, ver qué está pasando. A veces simplemente estamos como agobiados. Pero hay una pregunta. ¿Cuál es la llave que puede abrir la salvación, la sabiduría y el conocimiento? ¿Cuál es la llave que puede abrir estos tesoros? Y el profeta Isaías dice que la llave que puede abrir estos tesoros es el temor de Dios. Y como cualquier otro cofre del tesoro, si no tenemos la llave, no podemos abrir. Si no tenemos llave de la puerta, no la podemos abrir, ¿verdad? Y lo mismo con esto. Estos tesoros de Dios se abren con una llave y esa llave es la reverencia, el temor de Dios. Así que sin el temor de Dios no podemos acceder a las riquezas de salvación, de sabiduría y conocimiento. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice la palabra. Es la base del verdadero conocimiento, dice la NTV, la Nueva Traducción Viviente. ¿Y de qué conocimiento está hablando el escritor? Yo creo que en el contexto del capítulo 1 de Proverbios se está refiriendo al conocimiento de Dios, el conocer a la persona de Dios. Muchas veces en la iglesia pasa que todos nosotros sabemos muchas cosas, de que escuchamos por ahí o escuchamos doctrinas de esto, escuchamos acá, escuchamos allá, y sabemos de cómo se funciona cada iglesia, de cómo hace cada cosa cada iglesia, pero en realidad no tenemos esa relación íntima con Dios que nos revela quién es Dios. Nosotros necesitamos, si yo quiero conocer a Ketty más, me tengo que acercar a ella, tengo que buscarla, tengo que tratar de acercarme a ella. ¿Qué pasa? ¿No dan los minutos? Entonces no puedo, no hay otra manera. Y el temor de Dios es un temor reverente, es respeto. Nosotros lo honramos, nosotros nos humillamos delante de Él, por quién es Él. Le adoramos, le amamos, nos sometemos por amor a Él, porque confiamos en Él. Uno no se va a someter a cualquier loco que te venga a decir que hagas cualquier cosa, pero en el caso de Dios, aunque a veces nosotros
no sabemos exactamente, no conocemos cada detalle, sí sabemos quién es Él. Y tenemos confianza en quién es Él, porque ha demostrado quién es Él y ha pagado un precio por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos un acceso privilegiado por estar en los caminos del Señor, por caminar con Él y por lo que Jesús hizo en la cruz. Como les decía, el temor de Dios es el comienzo de conocer a Dios. Y si en verdad queremos conocerles, tenemos que tenerlo. Es un temor reverente. Es el temor de Dios que dice, que se entrega. Es cuando alguien dice, como Jesús en la cruz, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué difícil, ¿no? Te van a matar, estás en la cruz, pero eliges rendir a Dios ese sacrificio. No sea lo que yo quiera, sé que me van a matar, pero que sea lo que tú, porque confío en ti, porque evidentemente te conozco y sé quién eres, y sé que lo que haces es para bien. El Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nosotros deberíamos dar el primer lugar en todo. Principalmente, a veces la gente lo ve, darle el primer lugar a Dios en todo es como sacrificio, es como, tengo que dejar cosas de lado. Darle el primer lugar a Dios en todo es lo mejor que puedes hacer, que podemos hacer cada uno de nosotros, porque en ningún otro lado vas a encontrar todo lo que puedes encontrar en Dios. No busques porque no vas a encontrar. En Dios vas a encontrar todo. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5, voy rápido porque tengo miedo de los minutos. Dice, y persistió en buscar a Dios, habla del rey Usías. En los días de Zacarías, quien le instruyó en el temor de Dios. Los antiguos instruían a su pueblo en el temor de Dios. Algo que hoy en día parece como que no se ve tan así, tan claro en la iglesia actual, en cómo manejamos las cosas de la iglesia actual. Podemos nosotros experimentarlo a nivel personal, pero como enseñanza, se ve poco. Yo realmente oigo poco sobre este tema y es fundamental. Cuando nosotros tenemos una relación buena y sólida con alguien, ya sea amistad, ya sea un matrimonio, ya sea relación de hermanos, de madre e hijo, es porque hay un vínculo muy sólido, un vínculo muy firme, ¿verdad? Que hace que las personas se unan. Y esto básicamente nos dice que todos nosotros podemos ser instruidos, porque viste que el rey Usías instruyó a Zacarías, al revés, Zacarías instruyó al rey Usías. Dice que todos nosotros podemos ser instruidos en el temor de Dios, podemos crecer en el temor de Dios con un entendimiento apropiado y con un discernimiento apropiado. Tenemos que saber discernir, diferenciar las cosas. Por eso es tan necesario que a veces hablamos mucho en la iglesia y a veces no puede pasar como inadvertido, pero es muy necesario que nosotros cultivemos nuestra relación con Dios. Porque, por ejemplo, acá tengo una parejita, tengo a Ketty y a José, acá, bien enfrente a mi cara. Si ellos no cultivan su relación, no se ven, no se hablan, no nada, al final van a ser dos personas que caminan por caminos paralelos, pero seguramente uno va a... ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué es lo que los sostiene? Es un vínculo diferente, ¿verdad? Es un vínculo que es como un cimiento, es como cuando plantamos un cimiento, hacemos un cimiento para edificar una casa. Si no está el cimiento, la casa se va a caer, tarde o temprano se va a caer. Y vamos a hablar de un episodio para ilustrar brevemente el temor de Dios, contando un incidente que sucedió en la iglesia de los primeros tiempos. Este episodio está en Hechos 4, 36 y 37. Dice que había un hombre que se llamaba José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Hay otras acepciones. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Situémonos, ¿no? Esta es la iglesia que se empieza a formar por el trabajo de los apóstoles y la gente traía ofrendas y ayuda para que la iglesia funcionara. Traían ofrendas de todo tipo.
Y vamos a mirar qué dice un poquito más arriba, dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, un cimiento, unidos de corazón y en espíritu, muy difícil de romper. Y dice que compartían todo lo que tenían y repartían lo que tenían, los alimentos, lo que necesitaban, como hace Rocco cuando va a Cáritas y trae las lentejas y todo, repartían porque había necesidad, mucha gente tenía necesidad, ellos repartían lo que tenían. Y la iglesia primitiva, además, la primera iglesia, estaba esforzándose en evangelizar. Y este creyente, que en realidad se llamaba José, que vio la necesidad de la iglesia, que vio que era una necesidad que crecía, vendió un terreno que tenía y le dio todo el dinero a la iglesia, lo puso a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles se conmovieron tanto por su generosidad que le cambiaron el nombre a Bernabé, que quiere decir hijo de ánimo, tiene otras que después se las busco, pero todas buenas. Entonces, dice que ellos estaban como agradecidos y se sentían valorados por lo que este hombre había hecho. Y en la versión de Reina Valera de King James, ¿cómo se dice King James acá? Bueno, no sé. Es en el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde sigue esta historia de que vino Bernabé y hizo esta ofrenda, comienza el capítulo con la palabra pero, o sea, nos contaron algo lindo, lo que pasó, que Bernabé entregó todo, pero algo más pasó. Y esto sugiere eso, que algo sucedió. Y están Hechos 5 del 1 al 11, pero no lo vamos a leer ahora. Yo les voy contando lo que sucedió y ustedes lo pueden leer después en casa. Lo que sucedió fue que por causa de una pareja, un matrimonio, que se llamaban Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Y lo que ellos hicieron fue exactamente lo opuesto a lo que alguien se está sumando, a lo que hizo Bernabé. ¿Y qué hizo Bernabé? Él dio todo para servir y agradar a Dios. Él, todo lo que tengo es esto, lo entrego aquí porque quiero servir y agradar a Dios. Pero Ananías y Zafira lo hicieron para impresionar a las demás personas. Bernabé fue generoso por gratitud, pero Ananías y Zafira lo hicieron para caer bien, para ser populares, como se usa ahora, ¿no? Ananías y Zafira lo hicieron como para tener una reputación. El resultado de lo que Bernabé hizo le trajo reconocimiento de los apóstoles y la aprobación de la gente, sin que él estuviera haciendo, mírenme, ¿no? Ananías y Zafira decidieron hacer lo mismo y fueron y vendieron su propiedad, pero en el camino quitaron parte del dinero para sí mismos, para ellos. Ahora entiéndanme en esto, ¿no? El pecado no fue que se quedaron con parte del dinero. De hecho, ellos tenían todo el derecho de quedarse con la mayor parte del dinero y ofrendar la más chica si querían. Cada uno ofrenda como puede, como quiere, como siente, ¿verdad? Y en esa época era igual. Entonces, su pecado fue el engaño, porque cuando ellos ofrecieron esa ofrenda, ellos simularon que daban todo. Ellos vieron que a Bernabé le fue bien en esa actitud y habrán dicho, bueno, vamos a hacer lo mismo. E hicieron lo mismo. No sé qué pasa. Ellos querían que la gente pensara muy alto de ellos, más de lo que merecían. Lamentablemente eso se ve en todos los ámbitos de la vida. Siempre hay personas que son humildes y que hacen cantidad de cosas y no hacen ninguna alaraca. Y hay otras personas que necesitan como la aprobación de los demás o el aplauso de los demás o que ¡ay! Se está quedando sin tiempo, hemos eliminado el tiempo, bueno, fantástico. Entonces, eso es lo que pasó. Había una diferencia entre lo que hizo Bernabé y lo que hicieron ellos. Bernabé lo hizo de todo corazón para el Señor, él quería el bien de la iglesia y él dio todo lo que tenía. Y ellos querían ser alguien. Eso pasa mucho en todos los lugares donde se junta gente. Que hay personas que su imagen, que quieren ser más, que tienen todo ese tema no sé, de inseguridad puede ser, o de cantidad de cosas.
Y ellos incurrieron en mentir, en hipocresía y en engaño, lamentablemente. Ellos estaban a punto de descubrir que Dios también es santo, no solamente lleno de gracia, sino también santo. A veces nosotros esa parte no nos gusta, porque es la parte como que nos disciplina y nos pone en la línea justa, ¿verdad? Cuando nos vamos un poquito para acá, Dios muestra su parte de que no, es por acá. John Bevere, que es un pastor y un escritor, creo que es norteamericano, él escribió: si tú deseas la alabanza del hombre, tú tendrás temor del hombre. Y luego dice una frase que para mí es muy interesante: porque servirás a aquel de quien tengas temor. Y es verdad. A veces pasa en los trabajos, ¿verdad? Que hay gente que quiere congraciarse con el gerente, y no lo hace de corazón, lo hace porque le viene bien, ¿verdad? Y porque y también tiene temor, inmediatamente yo no lo entendía al principio, pero cuando tú adulas a alguien o quieres el favor de alguien, muchas veces el temor también se une porque tú quieres que esa persona siempre piense bien de ti, que esa persona siempre te favorezca, ¿verdad? Por la opinión de los demás, de lo que piensan los demás de uno, tiene a veces una importancia desmedida, que no debería tener, pero la tiene. Pedro preguntó a Ananías y a Zafira, ¿por cuánto la vendieron? La heredad que vendieron. Y fue en ese momento que Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, dijo: chicos, no nos han mentido a nosotros, le han mentido a la iglesia y le han mentido al Espíritu Santo. Dice la palabra que lo que sucedió a continuación de esta frase de Pedro fue que Ananías cayó muerto. Tremendo, ¿no? Yo me muero si eso pasa. Me muero, no sé, me voy corriendo. Horrible. Luego la esposa se presentó y Pedro le hizo la misma pregunta y ella, tristemente, también mintió y también murió. La pregunta en mi mente fue: ¿por qué Dios fue tan duro con ellos en este incidente? Hoy en día a veces no vemos eso. Tenía que matarlos a los dos porque mintieron en cuanto a la transacción de lo que hicieron. La verdad es que si la gente muriese hoy en día por ese motivo, seríamos muchos menos en la iglesia y en todas partes. Porque es la verdad. A veces es más fácil manejarse con pequeñas mentirillas o con acomodos que siendo honestos. En la iglesia no debe pasar. La iglesia nosotros tenemos que tener la confianza fuerte y plena de que puedo hablar en medio de mis hermanos. Y si no puedo hablar en medio de mis hermanos, bueno, me busco un hermano, una hermana con quien puedo hablar y ser sincero. Y nunca debemos venir con mentiras a la congregación, porque la mentira, hay un dicho que es para los niños chicos que dice: la mentira tiene patas cortas, y es una gran verdad. Cuando alguien miente no pasa mucho tiempo que se descubre. Entonces, eso fue lo que pasó con ellos. Por mentir murieron los dos. Y saben que esta fue la primera vez que se usó la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Esta fue la primera vez. Nosotros creo que nunca entenderemos completamente el significado de iglesia, porque la iglesia es mucho más que una organización. Pedro le dijo: le mentiste a la iglesia, se lo hizo saber. No me mentiste a mí, porque yo ya sabía que me estabas mintiendo, pero le mentiste a la iglesia, porque ellos cuidaban a la iglesia. Nosotros cuidamos la iglesia, nosotros cuidamos la reputación de la iglesia, nosotros cuidamos lo que hacemos con las cosas de la iglesia, porque tenemos esa carga, ese encargo de parte de Dios, ¿verdad? Y la iglesia, como les decía, es mucho más que una organización. La iglesia no es un club al que me afilio hoy, mañana renuncio. Claro que nos podemos ir y apartarnos y todo lo demás, pero hay gente que tiene esa manía tipo club: hoy salgo, mañana entro, pasado vengo, después no, y así. La iglesia no puede ser un lugar, no puede ser sujeta a renuncia si es la iglesia de verdad, porque cuando nosotros nos unimos a la iglesia, no nos unimos a la iglesia pentecostal
no nos unimos a la roca, no nos unimos a la iglesia, yo qué sé, las que les guste más, la que sea. Nosotros nos unimos a Dios, y al unirnos a Dios somos parte de la iglesia. Al unirnos al Señor, al ser hijos de Dios, somos la iglesia. La iglesia está formada por la gente llamada por Dios, las personas consagradas a Dios. Y la iglesia es la familia de Dios. Es el rebaño de Dios, es la intimidad con el Espíritu Santo y es el cuerpo de Cristo. Si nosotros pudiésemos ver la iglesia desde arriba, yo siempre pensaba eso, ¿cómo sabe Dios la visión de Dios, no? Porque Dios puede ver como, yo me imaginaba eso cuando recién me convertí, que Dios miraba todo desde arriba y sabía cuáles son los suyos y cuáles no, y de hecho es así, Dios sabe. Y cuando nosotros hacemos algo a la iglesia, o alguien hace algo a la iglesia, es como si lo hiciésemos a Dios mismo. Es exactamente como si se lo hiciésemos a Dios. Pedro le dijo a Ananías, no nos has mentido a nosotros, le has mentido a la iglesia y también le has mentido al Espíritu Santo. Como resultado, el pecado se trataba en esa época con mucha severidad. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Y estoy por terminar. El resultado está en Hechos, no, todavía no me falta, en Hechos 5:11. Dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que escucharon y vieron estas cosas. El temor se apoderó de la iglesia. El temor cayó sobre la iglesia, pero fíjense, no cayó sobre la ciudad, cayó solo sobre la iglesia. Y la iglesia volvió a despertar al temor de Dios en el lugar donde Ananías y Zafira cayeron a los pies de Pedro. Qué tremendo, ¿eh? La muerte de uno trajo el despertar de otros, de unos. En Hechos 5, del 12 al 14, dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, les tomaron miedo, por lo que había pasado con Ananías y Zafira. Aunque toda la gente los tenían en alta estima, pero acercarse ya era otra cosa. Sin embargo, igual así y todo, paradójicamente, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor, se acercaban a los apóstoles para recibir de Dios. Había una gran paradoja, como les decía, nadie se animaba a acercarse, pero la iglesia crecía. Increíble. Obviamente, a raíz del temor de Dios, hubo una separación entre aquellos que verdaderamente buscaban a Dios y los que solamente querían formar parte de la multitud, que a veces pasa. Gente que nos dice, no, yo vengo porque me siento bien acá, porque me tratan bien, pero después nada. Realmente esto que pasó separó a los que estaban realmente comprometidos del gentío, de los que estaban ahí porque había una movida, pasaba algo. ¿No vieron que cuando hay algo, pasa algo en una esquina, ven que se juntan 3 o 4, ya va todo el mundo a mirar qué pasa? Bueno, esto es igual, así fue. La presencia manifiesta de Dios era tan fuerte en ese tiempo que dice la palabra que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. En Hechos 5, 15 y 16 dice que era eso mismo, que era tan fuerte la presencia de Dios, dice que sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre uno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, perdón, y todos eran sanados. Todos eran sanados. La maravillosa presencia de Dios era tan fuerte que el pecado no se sostenía. Dice que el temor de Dios era muy real para la primera iglesia. En 1 de Pedro 1, 15 y 17 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas
juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor reverente. Porque dice que juzga la obra de cada uno, ¿de qué manera? Imparcialmente. Imparcialmente, era algo justo, era igual para todos, no había preferidos. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice la palabra. Yo quería hablar un poquito, para terminar, del temor de Dios. El temor de Dios es el respeto por quien es Él. La gente, cuando nosotros leemos la palabra temor, imaginamos miedo, y el miedo lleva a esconderse. Yo me acuerdo que mi padre era muy pegón, sobre todo a mis hermanos, les pegaba bastante. Y mi hermano, el del medio, Alfonso, había desarrollado como un tic, siempre así, pasaba algo, decía algo y mi hermano hacía así, porque se veía venir el sopapo o el golpe, ¿verdad? Y eso no era temor de Dios precisamente, eso era temor de un padre abusón, pero había que protegerse, ¿verdad?, de esas cosas. El temor de Dios es respeto por quien Él es reconocimiento. Yo tengo que tener como cristiano, si soy alguien que ha nacido de nuevo, esas cosas comienzan a revelarse a nosotros y tengo que saber muy bien que Dios es amor, es paciencia, es bondad, pero Dios es también alguien que es puro, cristalino, poderoso, y Dios no está jugando. Nosotros a veces entramos, salimos, venimos, vamos, hoy sí, mañana no, pasado me ofendo, pero Dios no está jugando. Dios sabe bien lo que está haciendo. Y cuando Dios hace lo que Él hace, lo hace porque nos ama. El motivo, la palabra dice que Dios es amor. El motivo que mueve a Dios es el verdadero amor. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, necesitamos también ese amor. Necesitamos que ese amor nos limpie y nos cambie. Necesitamos esa visión, necesitamos ver con los ojos del Señor. El temor de Dios es el gozo de su presencia también. Cuando nosotros estamos en su presencia de una manera que no nos atrevemos ni a salir de la presencia de Dios, ni a movernos, de tan maravilloso, de tan precioso que es. Y el temor de Dios es también valorar a Dios. Nosotros no podemos tratar, a veces yo me quedo asombrada de nosotros como somos, ¿no? Porque Dios nunca deja de ser Dios. Nunca deja de ser Dios. Y a veces nosotros tratamos a Dios como al negrito de los mandados, ¿verdad? Y no es así, no es así. Dios tiene tanto tesoro, tanto amor, tanta revelación, tanta cosa para mostrarnos. Y nosotros debemos valorar a Dios por quién Él es y por lo que Él hace. Amén. Esto continuará, va a seguir, pero no hoy, porque está muy bueno este estudio que el pastor Benijó, santo, 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 me dijo que puedo hacer lo que quiera, puedo compartirlo, puedo hacer lo que quiera, así que vamos a aprovecharlo. Vamos a orar. ¿Alguien quiere orar? ¿Quién se anima? Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti un día más, Jesús, para darte las gracias por tu amor, por tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que nos has dado mediante Alba, Padre. Ese temor que nos acerca a ti es fundamental para nuestra relación contigo, Señor. Te pido, Padre, que podamos experimentarte todos los días de nuestra vida. Amén. Podamos permanecer en tu camino, en tu voluntad, Señor. Te pido, Padre, que tú trabajes que tú escuches también nuestras oraciones, Señor. Que tú te muestres en nuestras debilidades. Amén. Que tú eres nuestra fortaleza en nuestros momentos más débiles, Señor. Amén. Te pido, Padre, que como iglesia que somos, aunque no estemos físicamente unidos, en espíritu y en nuestro corazón, Señor, estamos alegres y gozosos de poder estar. Amén. Amén, Jesús. Que gozamos del privilegio de no ser perseguidos. Amén. Señor, gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú sí, damos. Señor. Te
pido, Padre, que cuando nos volvamos a reunir Jesús. En nuestra iglesia de Roca en Puzol, podamos experimentar de una manera grandiosa, diferente, en amor. Gracias, Padre. Ayúdanos esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Ketty.